todos. Por favor, apaguen los micrófonos también, quienes no vayan a exponer. Esta es la tercera sesión de un ciclo de coloquios que organizamos desde el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventudes sobre el plebiscito constitucional de la dictadura y sus efectos en el campo político chileno. Partimos conversando con Manuel Antonio Garretón y Cristina Moyano sobre el impacto que tuvo el plebiscito constitucional para la concertación y la conformación de ese espacio político, de sus respectivas estrategias. Seguimos conversando en la segunda sesión con el profesor Carlos Uneus y la profesora Stephanie Alenda, y ahí conversamos sobre la derecha, su vínculo con la Constitución del 80, su conformación a partir de la defensa precisamente del legado tanto institucional como socioeconómico de la dictadura, especialmente o más nítidamente a partir de los años 90 y su posterior también trayectoria, las distintas adaptaciones. Por supuesto también hicimos algunas referencias al momento actual. Y hoy día nos acompaña Luis Tillemann y Viviana Bravo. Ambos son historiadores que han hecho historia social / historia política. Luis Tillemann es historiador y magíster en historia, entiendo. Y Viviana Bravo es historiadora, también doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para empezar esta conversación, esto tiene dos tandas. Una primera tanda en la que conversamos sobre cómo impacta el plebiscito de la dictadura inmediatamente, o en qué estaban las fuerzas políticas cuando ocurre el plebiscito constitucional en los años 80, y una segunda tanda que es más dedicada a lo que viene posteriormente. Para iniciar esta conversación, entonces, como les decía, lo primero es situarnos en el contexto en que la izquierda extra concertación, bueno, en ese tiempo no existía la concertación, pero hablamos del Partido Comunista, los sectores del MIR y otras fuerzas políticas que en ese momento o que posteriormente van a quedarse al margen y van a ser marginadas de la concertación. Estaban, por una parte, el Partido Comunista en un viraje histórico que me imagino Viviana profundizará de mejor manera en torno a la política de rebelión popular de masas, un giro histórico del Partido Comunista que va a promover por primera vez en sus años en su historia el uso de la vía armada. Y por otra parte, el MIR estaba en todo el proceso de la operación Retorno y posteriormente también los enfrentamientos o la guerrilla en el Tume. Ese es el contexto en el que los pilla o se encuentran con el plebiscito constitucional de la dictadura, y es a partir de ese contexto que entonces le doy la palabra a Viviana para que tenga para que parta esta conversación. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Lo primero que quiero es agradecer la invitación. Me parece sumamente importante hacer esta reflexión sobre los 40 años de la imposición de la Constitución de 1980 a la luz de la coyuntura actual que estamos enfrentando. Entonces, como primera cosa. Como bien tú decías, Gabriel, son 40 años de la Constitución, pero también son 40 años de la política de rebelión popular de masa. ¿Ya? Me parece que eso es fundamental entenderlo en relación, porque nos permite entrar directamente a la reflexión en torno a lo que significa la política estratégica que enarboló el Partido Comunista de Chile en los años 80 para enfrentar a la dictadura. ¿Ya? Entonces, ya nos da cuenta de la relación que hay entre ambos sucesos. Como he preparado algunas reflexiones en torno a eso para compartir con ustedes. Como entrada, me gustaría insistir en algo claro, que es como obvio, pero que conviene
tenerlo en cuenta, cuando analizamos el comportamiento de los sujetos a la luz de la historia, cuando vamos a ver en específico el diseño, cómo se diseña esta política para enfrentar a la dictadura, entender aquí que no estaba todo calculado. Ya estos sujetos no estaban actuando con la serenidad o que da la mirada retrospectiva, ni la capacidad que podemos tener ahora a la luz de la historia para articular los diversos factores que inciden en la influencia o el fracaso que va a tener esta estrategia partidaria. Siempre recuerdo una entrevista que hicimos en el año, no sé, 2003, 2004, con Rolando Álvarez, cuando estábamos indagando estos temas que no se habían trabajado tanto en esa época, a uno de los militantes, pero también intelectuales que diseñan, parte del equipo que diseña la política de rebelión popular de masa, nos decía, a ver, esto no estaba todo calculado, no éramos el chapulín colorado, sino que estábamos problematizando, reflexionando en situaciones sumamente adversas, como es la dictadura, la persecución, la clandestinidad, y mucho el Partido Comunista también alojado en el exilio en distintos puntos geográficos, ¿ya? Entonces teníamos una parte del equipo de dirección alojado en Moscú, hay otros militantes que están reflexionando y cuestionando lo que había sido la política partidaria en Alemania, eso también está documentado, y por supuesto quienes permanecían en Cuba y Chile. Entonces, imagínense dar una discusión en esas condiciones tan conflictivas, de mensajes cifrados, reuniones clandestinas, como digo, para poder diseñar lo que va a ser la política de rebelión popular de masa. Y además, enfrentando un cuadro bastante complejo que podría sintetizar quizás en un sentimiento de culpa, ya que para algunos se tradujo en vergüenza de qué había pasado con la defensa de la unidad popular, ya cómo era posible que hubieran pillado, digamos, al PC desprevenido y no se hubiesen levantado ni esas piedras que se anunciaron, ni otra forma de defender al gobierno que quedó bastante desamparado y terminó en la tragedia que significó el 11 de septiembre. Entonces, digamos que los comunistas también enfrentaban bastantes críticas de parte del propio movimiento comunista internacional. Imagínense para quienes estaban de hecho viviendo ese exilio en Cuba, con la tradición revolucionaria que tiene ese país, y decirles, oiga, ¿qué les pasó a ustedes que no defendieron su revolución o su proceso revolucionario? Eso como primera cuestión. Pero dentro de todo, el PC insistió en los primeros años en incentivar este frente antifascista, esta idea de congregar a las fuerzas políticas progresistas en una plataforma unitaria, insistió hasta el 79 con el paso táctico, de lograr una alianza con la DC para enfrentar a la dictadura un poco con su tradicional política de alianza, ¿ya? Y no había resultado. Y además, tiene una tesis para enfrentarla, que es a la dictadura, que sigue insistiendo en que la debilidad de esta, ya en el ala rota, en que la dictadura tiene sus días contados, esta insistencia en acentuar debilidades sumamente ficticias en este caso, como para dibujar alguna fortaleza, como si esa debilidad supuesta del régimen significara en contrapeso una supuesta fortaleza de las fuerzas que iban a enfrentarla. Ya, entonces viene este proceso de institucionalización, comienza a andar la maquinaria que va finalmente a convocar al plebiscito fraudulento, sin duda, para aprobar este texto constitucional. Entonces aquí lo que pesaba, me parece a mí más que la institucionalidad, era que la dictadura se alargaba, ¿ya? Y eso pesó muchísimo. Ya esto está claro, aquí no están los días contados, no hay una rota, sino que la dictadura, digamos, se va a prolongar. Ese alargue tiene tremendas implicancias para legitimar este nuevo discurso que se va a desarrollar dentro de la política del PC. ¿Ya? Y llegamos a ese 4 de septiembre, en que Luis Corvalán, de 1980, en que Luis Corvalán, en su discurso por primera vez, enarbola esto de que vamos a enfrentar las dictaduras con todas las formas de lucha.
y comienza a hablar de una violencia aguda. Vamos a utilizar las formas pacíficas y no pacíficas, violentas o no violentas, pero lo que entraña es reivindicar el derecho a la rebelión de los pueblos. Ese énfasis en el derecho a la rebelión, que también se postula como un deber de un militante, un deber de un revolucionario, efectivamente es reivindicar ese derecho, y comienza todo un dispositivo discursivo también para entrar a defender lo que es la violencia política como vía legítima para enfrentar el cuadro en que se enfrenta. ¿Ya? Sin duda, era una radicalidad dentro de lo que había sido el discurso hasta entonces del PC, y con un importante, además, componente ético. En su primera forma, digamos que entre el 80 y el 83, cuando ya se diseña la política, y hay documentos partidarios, pautas orientadoras de cómo se va a traducir ese de ocupar todas las formas de lucha, se va a generar desde lo que se llamó la perspectiva insurreccional, ¿ya? Entonces era una rebelión popular de masas, desde una llamada perspectiva insurreccional, que llamaba a reivindicar el componente subjetivo, subir el estado de ánimo, ya de esta derrota, que es lo que significaba el peso de un alargue de esta dictadura, este inmovilismo, romper este miedo, y que se debía traducir en una resistencia más confrontacional, y motivar el hostigamiento a través de diversas formas de lucha, ¿ya? Pero en el 81, en esa pauta orientadora, se especificaba que era una línea que conducía a levantamientos de las masas para la toma del poder, ¿ya? ¿Qué pasaría después de ese levantamiento? Eso no quedaba claro, pero se cuidó posteriormente de señalar que se esperaba un gobierno provisional, el llamado a una asamblea constituyente y la construcción de una democracia avanzada, por un lado. Pero hay otros documentos que también van un poco más allá, e incluso se atreven a referir la lucha de clases y el socialismo, ¿ya? Pero eso vamos a ver que después se va como un poco desconfigurando, ¿ya? Lo importante en todo caso era acentuar lo militar en la política del partido, que se iba a desarrollar en más integral. Estoy resumiendo bastante, tratando de simplificarlo, en tres componentes que eran los más significativos: promover un trabajo hacia las Fuerzas Armadas para ganar incluso a esos sectores y tener incidencia de alguna forma ahí desde abajo, propiciar la autodefensa de masas, ya la rebelión, digamos, del pueblo, y la construcción de una fuerza propia, ya que ese va a dar origen, digamos, al nacimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en diciembre del 83. Todos estos elementos eran sumamente trascendentales integralmente para lograr una correlación de fuerzas favorable que propiciara el fin de la dictadura a través de un plan ascendente. Se llamaba generar acciones audaces que fuese desde lo más simple a lo más complejo, ya desde pequeñas acciones de hostigamiento, de sabotaje en la vida cotidiana, hasta operaciones de mayor envergadura, que va sobre todo a encabezar lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde diciembre del 83. Entonces, digamos, la consigna del PC en los 80 era actuar fuera, en contra, a pesar de la institucionalidad. En eso quizás se resume bastante bien. Bueno, esto costó mucho, o sea, esto que quizás, como les digo, lo simplifico un poco, significó enormes tensiones, debates dentro de la estructura partidaria. No fue tan simple legitimarlo, porque el PC tampoco era un partido monolítico como a veces lo tendemos a ver históricamente, ya como lo ha demostrado, por ejemplo, los trabajos de Rolando Álvarez. ¿Ya? Se viven bastantes tensiones en este momento, y digamos que hay dos fuerzas que están operando. Por un lado, que quieren impulsar esta política de rebelión popular de masas, concretarla, materializarla, llevarla incluso más allá,
que está sobre todo alejado, o la izquierda del partido, que está alojado en el equipo de dirección interior en Chile, y bueno, por supuesto también en Cuba y en otros lugares, pero que lo está desarrollando es el equipo de el EDI en Chile, contra quienes querían más bien limitarla, contenerla con un gran temor a las desviaciones llamadas ultra izquierdistas, militaristas, que alejarían al partido de las masas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo alejarían de su trayectoria, su recorrido histórico, ¿ya? Entonces, las discusiones comienzan entre este sector, que podríamos llamar moderado o de derecha, que dice, a ver, esto es peligroso, el partido está cambiando de línea, ¿ya? ¿Qué pasa? Línea del partido. ¿Ah? Y quienes por el contrario querían impulsarle, echarle para adelante, avanzar en los ánimos de la rebelión, que tienen que salir a defender sus posturas y decir, no es un cambio de línea, es un cambio en la línea, ¿ya? Lo que significa enriquecimiento, avanzar, adaptarnos a las condiciones en que estamos enfrentando, lo que es sumamente en realidad marxista. Es adaptarse a las situaciones y enfrentarlas. Ahí hubo una discusión, unos frenes, unos apures, que es parte de lo que conforma también y va desgarrando la implementación de esta política. Entonces, bueno, aquí, por un lado, efectivamente hay una ruptura, me parece, que hay un elemento emergente, novedoso, lo militar, que es el elemento armado dentro de la política del partido, implementado en estos tres niveles que les señalaba, pero también hay una continuidad, ¿ya? Y la continuidad que más significativa me parece que es poner la contradicción no en dictadura, socialismo, sino que la contradicción está estando en la democracia, ¿ya? Esa democracia avanzada que no se terminaba tampoco de definir bien. Apúrese, la insurreccional fue desdibujándose, y se insistió, de hecho, en que si bien no se renunciaba a la insurrección armada, esto lo decían en el 84, decían, ahora no están las condiciones, claramente, sino lo que nos mueve es el ejercicio de la rebelión por parte del pueblo chileno por todos los medios que esté a su alcance. Bueno, yo en esta implementación, la reflexión que quería plantear, vislumbro cierto componente o ribetes mesiánicos, ya que me baso en el análisis que Bolívar Echeverría hace en este texto de Mesianismo y Utopía, para caracterizar un poco lo que fue. Y me parece que en ese mesianismo están las fortalezas de la política de rebelión popular de masa, pero también sus debilidades. ¿Ya? Entre estos debates, estas tensiones, estos desgarros internos, me parece que la lucha contra la dictadura se va a plantear como una lucha entre el bien y el mal. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un importante también componente ético, moral. Una dictadura culpable de haber roto el equilibrio preexistente, ese lugar ganado, soñado, arrebatado, que fue la unidad popular. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, también tiene bastante restaurador. ¿Ya? Cuando se habla de democracia avanzada, de una u otra forma se está apelando a ese tiempo del que en esta semana hemos estado reflexionando bastante, que fue el triunfo de la unidad popular, y tiene un enorme peso subjetivo para la militancia. Entonces, un poco echarle para adelante también dentro de esta lógica, esta lucha, es una forma también de exorcizar ese mea culpa por no haber defendido el proyecto, pero también una forma para enfrentarlo y reivindicarlo, ¿ya? Este es el tiempo, digamos, de redimirse. Y el enemigo es encarnado dentro de esta lógica mesiánica, el enemigo es encarnado por la dictadura personalizada, una dictadura que se está institucionalizando, de todas formas se personaliza como el enemigo, encarnado en la figura de Pinochet y en los militares. ¿Ya? Entonces eso me parece que impide entender el proyecto estratégico de algo que la engloba y la trasciende. ¿Ya? Como sabemos, la reestructuración del capitalismo en distintas esferas de la vida, que me parece que no sabe leer en esa profundidad, y la conformación de un nuevo bloque de dominación, el que van a conformar incluso sus futuros aliados, ya cuando hablemos en el segundo momento de este panel. ¿Ya? Entonces, si la contradicción
es la forma de gobierno. Entonces, dictadura, democracia, ¿dónde queda la contradicción entre el modelo de acumulación y la conformación de un determinado orden social funcional a esas relaciones versus una crítica radical al capitalismo? ¿Ya? Entonces, ahí sigo también a Mulián, cuando señala que efectivamente el PC quedó corto en eso. No supo ni caracterizar las transformaciones, ni calibrar la envergadura de la transformación o la reestructuración capitalista que había en curso. ¿Ya? Eso significa, en realidad, también subestimar de alguna forma al enemigo, constantemente, ¿ya? Pero por otro lado, este mesianismo tenía bastantes fortalezas, ¿ya? Y se escribieron, gracias a él, las páginas, si no más heroicas, bastante heroicas de la historia de Chile, por la significación subjetiva que tiene a la hora de enfrentar la cotidianidad, la militancia, el compromiso, muy conectado con la cultura sacrificial, además de la izquierda. ¿Ya? Entonces, la abnegación, lealtades, sin duda, ¿ya? Entregarse a darlo todo por la caída de ese régimen, y no importa, yo me voy a inmolar, voy a morir ahí, con un componente sumamente heroico del sentido de la política. Evidentemente esto también colinda con el pensamiento occidental, utópico, etc., pero hay un componente mesiánico en la que se conforma bastante profundo. Entonces, sí, desde el punto de vista cotidiana, subjetiva, me parece que es una fortaleza sin duda. Bueno, no es ninguna novedad, esto es bastante citado, que el PC me parece que logró ser un partido de masas hegemónico al interior del campo de la izquierda durante los años 80, parte gracias a esta política de rebelión popular que estaba en sintonía además con el ánimo de no de todos, pero amplios sectores de quienes querían dar la pelea, y encontraron ahí un espacio que no necesariamente desde la militancia, desde de estar comprometido, o necesariamente del dentro de sus posibilidades, cada rebelión. Bueno, los dos sucesos que marcan una reconfiguración en el cuadro político, además no podemos pensarla solo al PC, sino está en relación con fuerzas partidarias y organizacionales que están operando en este contexto, como fue el fallido atentado a Pinochet, las armas de Carrizal que fueron descubiertas, comienza a cobrar hegemonía dentro del discurso, la condena a la violencia, venga de donde venga, comienza a imponerse. ¿Ya? Y frente a esto, va a vivir un desgarro el PC, efectivamente se disloca y comienza a tener un comportamiento, diría, bastante errático, ya con la nueva coyuntura que se abre en Chile, un comportamiento bastante oscilante. ¿Ya? En esos tiempos, en los que estamos conversando ahora, no era tan fácil, no era tan común, mejor dicho, salir a desdecirse. Es decir, yo opino algo un día, después pido disculpas, digo otro. En este tiempo, en estas formas de hacer política así no era, y en esto un poco le pasó al PC. ¿Ya? Entonces, yo digo, entre más o menos el 87 y el 88, el PC va a vivir esa oscilación. ¿Ya? Primero se debate la inscripción o no en los registros electorales, una negación rotunda, ya se están implementando las leyes electorales, comienza a configurarse el escenario para el plebiscito del 88, y primero que no, porque no vamos a negociar con el régimen, porque no vamos a participar de la legalidad, cuando ya la mayoría tiene un consenso en que va a ocupar los espacios que va cediendo el régimen, y comienzan los primeros deslindes del PC, que queda poco, no sé, se le van desde la izquierda, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a ver que se estaba parando la política de sublevación nacional, que no se estaba echando para adelante con lo que se había prometido, el año 86, que iba a ser el año decisivo, había fracasado, una serie de variables, pum, se le van por la izquierda. Quienes querían participar en el proceso electoral, que no estaban de acuerdo
mantenerse al margen, como no sé, quizás la matemática del momento, María Manuenda, ya que desobedeciendo aún los lineamientos que se entregaban, se sumó al movimiento de elecciones. Entonces pasa eso hasta mayo del 87, que da libertad de acción. Entonces, bueno, el que quiera que lo haga, ¿no? Es una cuestión de principio. Pero después en octubre del 87 sí, nos vamos a inscribir, y después vamos a participar o no en las elecciones del no. Primero no, después a regañadientes el no, que finalmente se define como el no hasta vencer. Entonces, una serie de oscilaciones de un comportamiento errático que van a tener bastante continuidad, me parece, en lo que va a ser el PC a la hora de enfrentar la transición a la democracia en Chile, en lo que vamos a hablar en la segunda parte. Me parece que ahí ya voy cerrando y dejo el siguiente análisis para continuar después. ¿Sí? ¿Tengo que hablar yo ahora o tengo que esperar alguna presentación tuya, Gabriel? Mira, te habilitaron primero el micrófono a ti, así que tal vez la idea era que siguiera de largo, ¿no? Mira, quiero sí, antes de que hable Luis, agradecerle obviamente la presentación a Viviana y corregir una cosa. Adelante dije que Luis era magíster en historia y me comentaron por interno que el Estado gastó harta plata en que Luis también fuera doctor en historia, así que ahora dejo la palabra con Luis Tilleman. Bueno, una vez que mi abolengo ha sido restaurado, me propongo, claro, mi posición en la Corte ha sido rehabilitada, puedo hablar. No, nada, no es que me importe, pero está bien. Ya, yo me voy a tratar de concentrar un poco menos en el PC y mirar un poco más lo que fueron las otras izquierdas en los 80, pero también me gustaría como darle una vuelta a digamos, es muy feo decir la materia prima, pero digamos, no sé, las bases tampoco es cierto. Digamos, el contexto de lucha de clases en el cual se constituye una política de izquierda radical en los 80 en el marco del plebiscito y, digamos, ya que, o sea, en la misma clave de la Viviana, llegar de un plebiscito al otro plebiscito, digamos, ya que estábamos a hablar de plebiscito. Yo creo que lo que Viviana mencionaba, me gustaría partir por ahí, cuando Viviana insiste en que esto que le dice Muliana al Partido Comunista, o sea, que no, y que en general va a ser por lo menos cuando yo me vinculo a la izquierda en los 90, era una discusión abierta, pero que se seguía planteando en los mismos términos. No se ha calibrado la profundidad de las transformaciones ocurridas en el régimen a partir de 1963, y en general las transformaciones ocurridas en específico en los sujetos en los que se basa y se constituye la izquierda. Entonces, creo que, de hecho, es muy gracioso porque el Frente Amplio nace con la misma discusión, o sea, todavía no se ha calibrado el grado de las transformaciones sociales y la izquierda sigue pegada. Entonces, que ese diagnóstico se haya repetido en los 80 y se repita casi 30 años después, no es menor. Y creo que tiene que ver con una incomprensión que todavía es difícil. De hecho, encima de la historia de la década de los 80 y de los 70 hay una mitología o una mistificación, sobre todo de parte de los militantes de izquierda de la época, que es tan fuerte que creo que hoy día es más difícil comprender el impacto de esas transformaciones en la sociedad chilena y en la economía chilena que lo que era encima de ello. O sea, hoy día con más historia en la mano es más difícil precisamente porque la cantidad de mitos con los que uno tiene que trabajar es bastante difícil. O interpretaciones torcidas. Creo que los 80 son de esos periodos tan traumáticos donde decir la verdad es terrible, o sincerar cosas es medio terrible y es bastante difícil. Así que creo que quiero partir en esa clave, o sea, ver cómo la izquierda misma, de la izquierda, lo que tú le llamas la izquierda extraconcertación, que en esa época era parte de la izquierda seca y había un montón de matices, pero podríamos decir la izquierda de todo lo que está a la izquierda de Almeida, y en esa clave esa izquierda creo que es muy prisionera de no comprender precisamente esas transformaciones, y uno podría incluso
decir que el error no es que no haya comprendido esas transformaciones, sino que el error era ni siquiera haber hecho juicio de la importancia de esas transformaciones. O sea, no es no conocerlas, sino que como hacer como que nunca ocurrieron y seguir funcionando igual que ante 1973. En ese sentido, tú mencionabas al comienzo de esto, por ejemplo, la situación del MIR. El MIR está intentando la operación retorno y después en el TUME, que van a ser un desastre. Yo me quedo con una anécdota que algún día contaba un viejo mirista en La Zurda, que a mí me parecía muy ilustrativa de eso, o sea, de por qué fracasan en el TUME. Hay un montón de reflexiones sobre por qué fracasan en el TUME, que la discusión, etc. Pero él lo ilustraba de una manera muy interesante y decía, mira, los compañeros llegaban y esperaban encontrarse con un bosque selvático de la zona sur de Chile y de repente se encuentran con bosques llenos de pinos radiata que están cuadriculados y con camiones pasando con cargas de madera. O sea, la agroindustria capitalista había transformado completamente lo que antiguamente era la zona del complejo maderero, o sea, el complejo maderero Mayeco, en el sur, donde el MIR tuvo mucha fuerza hasta el 73, sobre todo en figuras como el comandante Pepe, etc. Va a tener una fuerza muy importante hasta el 73, probablemente uno de las zonas proletarias propiamente tal, porque ahí hablamos ya de obreros de la madera y no de campesinos, donde el MIR es donde más fuerte se asentó tal vez en el sur de Chile. Y claro, llegan a la operación retorno y ahí ya no hay un gran bosque sureño, una sierra maestra, pero del sur, sino que ahí hay sembrados de pino, o sea, ya no tenía sentido. O sea, aquí quería ir con esta historia que decía que se encontraban con los cerros cuadriculados y los camiones cargados de madera pasando y que los sapeaban proletarios que no sentían que tenían ninguna lealtad con el MIR. Que efectivamente el grado de transformaciones no solo había trastocado las formas de hacer política previa a 1973, tanto, voy a hablar al tiro de eso, tanto ilegales como legales, sino que había transformado las bases materiales que producían los sujetos políticos con que la izquierda contaba. Y esa importancia de la derrota del 73, yo creo que mucha izquierda nunca la asumió. Y repito, mucha justificación, voy a hablar de eso después, cómo explicarlo profundo, pero mucha justificación de cómo es derrotada la izquierda radical, profundiza en ese no hacerse cargo de esas transformaciones. En ese sentido, casi todos los grupos que no eran el Partido Comunista y que estaban a la izquierda de él, o que pululaban en este mundillo o no era mundillo, en ese era un gran mundo, de la izquierda revolucionaria, digamos, los grupos que estaban basados en la acción alegal o ilegal o extraformal de la política, digamos, los grupos, el MIR desde el 65 en adelante, no se hallan, no logran dar el tono en el nuevo Chile. Si en los 60 se habían basado en una radicalización de un sector del campo popular, muy amparado en la radicalización principalmente de los sujetos más tradicionales, como el movimiento obrero, o los sujetos que estaban mejor organizados, que no eran tradicionales, pero mucho mejor organizados, como el movimiento pobladores, y se empiezan a anclar en los sectores más nuevos de esos grupos, o sea, el nuevo sindicalismo, las poblaciones con menor tradición, etc. No es menor que el MIR haya existido fuerte en Lo Hermida, pero en cambio en La Victoria el PC haya tenido una fortaleza, que son dos poblaciones de una historicidad distinta. Todos esos grupos que habían basado su accionar en función de que existían cientos de miles de personas dispuestas al enfrentamiento frontal, a la ilegalidad, a la toma, a la acción directa, al estar adentro de la UP, pero estar constantemente tensándola hacia la izquierda, a que rompa, o que imaginan que de la UP inmediatamente va a venir luego una ruptura que va a dar paso a mayores radicalidades, se hayan profundamente desanclados ya no solo de un sujeto que repito, ha sido transformado, sino que además de un sujeto político que tampoco logra producirse. O sea, imaginan a un sujeto, pero que sus organizaciones están reventadas, o que sus organizaciones han sido reprimidas, que sus dirigentes están a la fuga, se han vendido, están desaparecidos, ejecutados, exiliados, etc. Organizaciones cuyas lógicas de funcionamiento, que aunque son ilegales, dependían de la legalidad. O sea, digamos, el MIR podía reclutar cabros para la lucha ilegal en la Universidad de Concepción porque los reclutaba el brazo estudiantil a través de la Federación Estudiantil de Concepción, que era perfectamente legal. Pero cuando tú ya no tenías ese frente legal donde reclutar cabros, también estáis huérfanos. Entonces, había primero, por lo tanto, una negación o una negativa a mirar cuánto había sido transformado la sociedad chilena. Segundo, una ausencia de los sujetos sociales que habían existido antes del 73, sobre todo los sectores más radicales del campo popular, que ya no existían ni tenían condiciones para reproducirse.
Y por último, el MIR y otros grupos que van a aparecer, como el Lautaro también, van a tener además una orfandad internacional muy enorme, que se va a ver, que va a ser algo fundamental. Antes del 73 no era tan importante no tener relaciones internacionales, pero después del 73 sí. Y ahí hay una carencia de recursos, hay una dependencia táctica, hay una dependencia estratégica, que no se puede hacer nada si no se hace en compañía de los otros grandes partidos, y por eso, muy bien lo resalta la Liliana, el Partido Comunista se va a volver un partido complicado incluso para el Partido Comunista por la posición que ocupa. Tiene que responder a su tradición de partido parlamentario frente a los otros partidos de la izquierda o la democracia cristiana, que le van a decir, ya suelta esto del frente, suelta los fierros y ponte serio, pero un enorme montón de la izquierda, muy subjetivada por la represión, incluyendo también la cultura que ha ido produciendo el mismo Frente Patriótico de Manuel Rodríguez al existir, que le van a exigir también al PC que, bueno, sea esta gran cabeza de este pueblo revolucionario que ahora sí que se iba a quebrar con las formas burguesas de la política, no como en 1973, cuando se cometió el error y el vacío histórico, y etc. Es decir, además hay una dependencia muy fuerte, o orfandad, que puede ser visto de la misma manera en esta izquierda radical, también del PC, por ser el único partido con capacidad internacional, capacidad estratégica, línea política propia, una lectura errada, creo yo, pero una lectura de lo que había, de las transformaciones que habían ocurrido después del 73, y que por lo tanto podía alimentar ideológica, política, técnica y estratégicamente al resto de la izquierda. Entonces, por eso lo que describe Viviana, que hacia el plebiscito, el PC va a estar tan complicado, porque tiene que responder a dos almas, digamos. El alma Millas y el alma Pellegrín, por poner dos personajes que podrían, como decirse en ese sentido. Eso en función de las organizaciones. Además, el otro problema que va a tener la izquierda, como se llama en esto, extra concertación, pero aunque la inflación no existía, digamos, la izquierda radical revolucionaria, como pongámosle, es que tiene que no solo pelear con todas estas orfandades que yo mencioné, con una descomposición de los sujetos clásicos, sino que además, o sea, aquí no hay movimiento obrero, pues, a eso me refiero con descomposición de los sujetos clásicos. Aquí no hay fábricas donde ir a reclutar, se acabó la reforma agraria donde ir a azuzar la radicalización campesina, y en un enfrentamiento, pero valga la redundancia, frontal a la oligarquía terrateniente, etc. O sea, eso, donde surgieron los movimientos revolucionarios en los 60 ya no existe ese caldo cultivo. Pero además hay una carencia o una orfandad histórica que tiene que ver con la ausencia de tradiciones de ilegalidad armada y en la izquierda chilena y en el movimiento popular. En simple, en Chile nadie tiene un abuelo que haya sido guerrillero, nadie sabe usar armas, no tenemos experiencias de pueblo armado en la historia de Chile. Los colombianos te lo pueden decir, no, ay, mira, hay tales momentos en la historia donde hay pueblo armado. Acá no, eso no existe. Y a la vez, y esto lo han estudiado hasta historiadores, criticándolo o defendiéndolo, pero por lo menos constatándolo, que hay una enorme tradición de la política legal y parlamentaria. El historiador Joaquín Fernández habla de una tradición liberal no reconocida, de hecho, en la izquierda chilena. Entonces, además de todas esas orfandades, no había tradición. Al revés, toda la tradición te tiraba a volver al parlamento, a la negociación, a los consensos, a la macuca parlamentaria. Digamos, algo que caracterizó al Allende, que los que les encanta la foto del Allende con el AK-47 se olvidan, del Allende macuquero hasta 1970. De toda esa primera línea del PC, que hasta el 70, que después incluso el Partido Comunista lo va a sentir como incluso hasta con cierta vergüenza, de lo bueno que era el PC en la política parlamentaria, de lo bien que operaba ahí y lo bien que existía. Y esas tradiciones le van a provocar también una orfandad a esa izquierda radical. O sea, no haya que echarle mano en la historia. Por algo el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez tiene que recurrir a Manuel Rodríguez, y no puede recurrir a una figura del siglo XX porque no existen guerrilleros en el siglo XX chileno. Y Manuel Rodríguez es una figura bien ambigua, o sea, no es un guerrillero popular o de izquierda. No. Ya eso se lo dejo a los que se han metido ahí, pero no digamos que es una figura que podría expresar eso. No existe esa tradición. Y por último, y con esto ya me quiero ir quedando, voy a hablar de esto y después un poco el Lautaro para irme quedando. No sé cómo voy de tiempo, así que Gabriela, ahí dime. Creo que además las formas de la política que aparecen, como bien dice Viviana, si hay una constatación de que la dictadura va para largo, es cuando vencen, cuando el caupolicanazo no puede tener la iniciativa constituyente de la dictadura, cuando muere, o sea, cuando se instala
cuando se instala la Constitución y después matan, no sé, y en la pasada matan a Frei Montalva, como dijo un conocido opinante de la derecha de la plaza, esa es la verdad jurídica, porque hay una verdad, se supone, atrás de cuando te declaran culpable de asesinato, que no se supone que sea la verdad de Dios, del juicio divino. Pero bueno, la verdad es que el tipo lo matan. Entonces ya es una derrota de cualquier iniciativa política del grupo más moderado de la oposición a Pinochet, que es la democracia cristiana. Y ya de ahí para adelante todos asumen que no queda sino enfrentarse. Ahora, ¿qué sujeto aparece en el enfrentamiento a la dictadura? Cuando se convoca la protesta de mayo del 83, la convocan el Comando Nacional de Trabajadores, pero principalmente los sectores del cobre, Seguela a la cabeza, demócrata cristiano. Convocan una protesta sindical que no es sindical. Ocurre algo bastante parecido al paro nacional del 12 de noviembre del año pasado, es decir, se convoca como huelga, pero ocurre una protesta. En los trabajos no pasa nada, porque el sujeto sindical, el movimiento obrero, no tiene capacidad de producir nada en los empleos, no es capaz de parar, están sumamente vigilados, reprimidos, contenidos, etc. Pero, digamos, en las grandes ciudades y sus periferias, ni hoy día ni en esa época el Estado tenía total control y ahí se produce una protesta popular. Y ese sujeto, que en palabras de Hobsbawm, el sujeto del 83 al 86 se llamaría prepolítico, a mí no me gusta el concepto prepolítico, porque es un concepto muy de esa matriz bolchevique de la idea de conciencia de clase o falsa conciencia, que es como que la gente fuera inconsciente cuando hace ciertas cosas y cuando se mete a un partido, es consciente, ¿no? Pero ese concepto prepolítico que ha sido súper criticado por los subalternistas, yo le diría preestratégico. Hay política, pero no hay una conciencia política estratégica que tiene que ver con que no en cada pelea táctica te jugáis la vida. Creo que en cambio el ciclo de protesta del 83 al 86 es sumamente preestratégico en esa clave, y no es menor que los sujetos protagónicos de esa revuelta sean sujetos jóvenes de clases populares, muy golpeados por la cesantía o la precariedad laboral propia de los 80, y no propiamente el movimiento obrero y vanguardias sindicales que tienen una claridad más o menos de la importancia de la política formal. Y ese protagonismo juvenil popular, más precario, va a crear dos efectos en los partidos. En uno, en sectores como Tironi va a crear esta política prefigurativa de Tironi, de decir, mira, son pura nomia, para que los partidos digan, son pura nomia, no hay que hacer nada. Entonces finalmente no hay ninguna política porque nadie intenta ninguna política ahí. Ese como, ¿cómo se dice? Profecía autocumplida de la concertación, de lo que después va a ser la concertación con Tironi, Martínez y otro a la cabeza en el volumen 2 de ese documento La violencia política, que tiene dos versiones, que uno es la violencia política popular de la Grande Alameda de Salazar, que dice que el sujeto popular es casi mega consciente y superior y capaz de todo, o la versión Tironi, que es, bueno, no es capaz de ninguna cosa, que no hay nada que hacer, estos tipos están aspirando pegamento todo el día y bueno, no hay nada. Que son profecías autocumplidas y ambas demuestran dos líneas políticas. La de Salazar va a empalmar mucho con la línea rodriguista, de que hay un sujeto popular capaz de todo en estos momentos y hay que desarrollarla, y la línea Tironi va a empujar esto de que, bueno, aquí no hay nada que hacer con el campo popular, las protestas no significan nada y aquí hay que producir un acuerdo y, bueno, vamos al plebiscito, inscribámonos en el 87 todos los registros electorales y vamos para allá. En ese caso, el Partido Comunista, y yo aquí apelo que tal vez me corrija Viviana, porque yo aquí ella sabe mucho más que yo, pero el PC queda el jamón de sándwich ahí al medio. O sea, no logra producir una política que sea capaz de darle una salida estratégica a esas protestas populares, que tuvieran una salida que no fuera mera anomia, que ahí había algo, yo en eso estoy de acuerdo, pero tampoco es capaz de contener esta idea mistificante de la protesta, y en las palabras mismas de historiadores e intelectuales del Partido Comunista, quedan muy presos o sobregirados, diríamos, sobreestimando la capacidad de las poblaciones emblemáticas, de ciertos sectores de mantener el enfrentamiento más de un nivel de violencia más o menos elevado contra la dictadura. Creo que en ese caso hay que distinguir a un grupo que a mí me parece muy interesante, que es el Lautaro. Yo creo que el Lautaro no tiene que ver con esto, sino que el Lautaro tiene que ver con una especie, bueno, es curioso que ambos vengan del Mapu, de una especie de lectura en afirmativo de lo que es Tironi. O sea, donde Tironi ve anomia y ve un sujeto incapaz de producir la vieja política marxista de sindicatos y movimientos sociales alineados con un partido de clase que es capaz de ejecutar políticamente y con movilización social la política socialista hacia la izquierda, etcétera, de torcerla, ellos no van a decir, no, sí, aquí efectivamente hay anomia, que hay un nuevo sujeto. Por ejemplo, el Lautaro va a defender que los cabros fumen marihuana, va a robar condón y los va a repartir en la lógica del sexo libre. Sí, estos cabros están en otra, estos cabros no quieren socialismo, quieren libertad.
y va a entrar en una lógica muy parecida a la de las izquierdas autónomas o más radicales de la Europa, de una Europa de grupos que se van a basar en el posobrerismo. Dice, mira, en realidad, y que van a tener mil problemas con eso, o sea, van a estar militando al lado de tipos que consumen heroína y no van a saber cómo explicar eso, las ocupas que se les van a llenar de delincuentes, grupos armados que parten al enfrentamiento a balazos con los policías sin ninguna línea estratégica, etc. Pero creo que es importante destacar que el Lautaro no se puede igualar al Miro o al Frente. Son una otra cosa. Insisto, por algo vienen del Mapu, tienen ese tufillo cristiano de que Cristo está en cada sujeto que está en la esquina, y el más Kuma es el más Cristo todavía. Yo creo que tenían eso, pero no se puede sencillamente reducir a un grupo de lumpen prepolítico. Ahí había una lectura súper basada, que Osandón va a traer, creo yo, súper basada en las lecturas más posmodernas del sujeto popular, más posobrerista, que van a mirar, van a buscar formas de darle afirmación a la mera descomposición de la clase obrera del siglo XX, en vez de lamentarla, van a buscar potencialidades revolucionarias en esos sujetos, y por eso creo que hay que entenderlos como la producción más honesta del ciclo protesta del 83 al 86, 87, en el sentido de que son un partido de ese sujeto. Un error político, eso lo podemos discutir mil veces, que terminó muy mal, como en la mitad de sus militantes muertos, presos, o etcétera. O sea, todo eso lo podemos discutir, pero creo que es importante recalcar ese elemento, que creo que el MJL es el Lautaro, todo eso va a representar de mejor forma el sector más radical y más frontal de la juventud popular que pelea del 83 al 86. Mientras que el otro sector, el más moderado, el que solo va a querer libertad, el que solo va a querer democracia y que va a chocar mucho con el militarismo militantista del rodriguismo, del comunismo, de estas formas tan verticales, y bueno, que además la primera línea del frente eran militares graduados en el ejército cubano, o sea, ahí hay además un grupo que además es muy militar. Eso va a chocar mucho con esas logias juveniles, y esas logias juveniles tampoco se dice, van a partir detrás del voto, no, van a votar después por Elwin, así que ahí, para resumir, creo que a fines de los 80 se llega a, y aquí voy cerrando, Gabriel, para que no te espantes, creo que hay una epifanía liberal a fines de los 80, pacifista, que uno la puede ver en todos lados, en el cine, la cultura, la música, los discursos mayoritarios, etcétera, que va a chocar mucho con las intenciones de la izquierda radical de mantener la pelea, sobre todo de aquella que busca mantener la pelea armada. Va a chocar mucho. Y además que el plebiscito del 88 al 89 van a dar esta idea, y además muy reforzada por los discursos del nuevo pacto de la transición, de que es el ejemplo de cómo se hace la democracia. El famoso mito de que se derrota la dictadura con un lápiz y un papel. Y el mito no es que la derroten con un lápiz y un papel, es que no la derrotaron. Y me interesa, segundo, destacar eso, que hay un campo popular que actúa en los 80 que todavía no se comprende bien cuáles eran sus lógicas. Y creo que el desprecio al Lautaro, sobre todo por los intelectuales, hay una pura historia del Lautaro hecha por un cabro que es familiar de gente del Lautaro, el Nico Acevedo, un historiador, amigo mío. Hay una pura historia del Lautaro, si las comparé con la cantidad de historias que hay del PC, del PS o del MIR. Hay una pura historia del Lautaro y creo que tiene que ver con que sus miembros no eran ni de élite, ni estaban ligados familiarmente a la izquierda, pero también porque expresan una subjetividad muy distinta a la que imaginan las izquierdas tradicionales, pero que existió fuertemente entre el 83 y el 90. Digamos, el Lautaro es el partido de Caludo Menta, por ponerlo en esa clave. Y creo que ese cambio hoy día está más mistificado que en el 80 y no se ha valorado, como bien decía Vivian. Eso, ahí me quedo. Bueno, gracias por tu presentación, Luis, también. Hartas cosas que se mencionaron, o sea, la incómoda posición del Partido Comunista frente al plebiscito, esa posición ambigua de bisagra que señala Luis Tillemann en su intervención, que de alguna manera ya está comentada lo que planteaba Viviana también, la conformación de otra serie de grupos y el plebiscito, que de alguna manera, el plebiscito de 1988, que de alguna manera cambia también los itinerarios en los que venía este mundo particularmente. ¿Cómo enfrenta entonces la pregunta, cómo pilla a todo este mundo el proceso que viene en los años 90 y posteriormente hasta la actualidad? Ahora vamos a partir al revés que delante, vamos a partir con Luis, que le tocó larga la tirada viéndolo en retrospectiva, pero
bueno, ¿qué pasa con el mundo que se va quedando fuera, que es marginado y a la vez que se margina? Porque hay una relación doble ahí, ¿no? Un mundo que no participa de la concertación, pero que de alguna manera también no, no es invitado a participar de ella. Luis Tielemann, ¿cómo lo ves tú? Ya, a ver, estaba justo haciendo tuve que hacer un mono porque no alcancé a ver el apunte, pero a ver, en simple, hay una cosa que yo la trabajé en un texto por ahí, un libro que se llama Transiciones, que salió por América del Movimiento, que lo recomiendo. Hay una cosa que ocurre ahí que tiene que ver con que a esta izquierda no solo, o sea, digamos, para agregar a toda la orfandad o carencias que mencionaba en la primera parte, no solo no alcanza a ser una lectura, digamos, sopesada, que la hubiese amargado mucho probablemente, y tal vez y los partidos se cuidan a sí mismos de no decirse todas las verdades, porque si no los partidos son iglesias y se destruyen cuando las certezas se caen, de no solo no haberse dicho cuánto había cambiado, cuánto cambia con la dictadura, o sea, o cuánto cambia, digamos, con hechos como la transformación económica del 75, 77 para adelante, cuánto cambia con el plan laboral del 79, sino que tampoco es capaz de entender la recuperación económica del 86 para adelante. Y lo brígida que es esa, disculpe, no sé si, no creo que brígido sea un término académicamente válido, pero me parece muy importante recalcarlo de esa clave. Lo brígido que es esa recuperación. O sea, es una recuperación económica que del 86 para adelante va a abrir el par de décadas de boom económico más impresionante de la historia de Chile. Nunca tanta gente dejó de ser pobre en tan poco tiempo. Va a ser la época de gloria del mito de Tironi, que a mí me da risa que lo siga contando 30 años después, porque evidentemente, valga la redundancia, han pasado 30 años. Pero el mito de Tironi de que antes iban a pata pelada al colegio y después ya iban con zapatos al colegio. Yo nací en el 81 y yo iba con zapatos al colegio, mi familia era mera pobre. Pero él se va a seguir contando que hasta el día de hoy la gente odia la Concertación porque la ama, porque le dio zapatos. Han pasado como 30 generaciones entre medio, pero bueno. Pero eso no se entendió bien, y Tironi lo entendió muy bien. Y hay una concertación, el MAPU, sobre todo el MAPU que se va a tomar el PS en esos mismos años, lo va a entender muy bien. Lo va a entender muy bien, va a entender que está ahí ante un Chile que incluso esos cabros de Calugo Menta, o sea, como yo terminaba diciendo que el MAPU, el Lautaro era el partido de los cabros Calugo Menta, esos cabros Calugo Menta van a dejar de existir en un momento, o se van a reducir a una minoría impresionante. Estamos hablando de ese 40% de pobres que llega al 15-10% de pobres después de los 90. Esa duplicación de los salarios que hay en los 90, ese boom económico impresionante que triplica el PIB, etc. Entonces, eso tampoco se comprende, y hay algo que a la izquierda le cuesta mucho entender, que es que los sectores populares, cuando no están constituidos en sujetos de clase para sí en sí, o sea, estoy usando una terminología antigua, pero lo que quiero decir es cuando esos sujetos no viven en instituciones que reafirman su identidad de clase permanentemente, sus lealtades son sumamente circunstanciales, lo cual a mí me parece súper racional. O sea, no tenéis por qué serle leal a una identidad política que lo único que te está pidiendo a cambio del voto, y que en realidad no te está dando mucho, que no vive en tu vida. Esa identidad política no define ni tu colegio, ni tu religión, no define el lugar donde trabajáis, no te salva cuando el jefe te quiere pillar en la pera, no te da comida, no define el barrio en el que vivís. Tú conseguiste la casa que estáis teniendo gracias al subsidio, gracias a Pinochet, gracias a pelearte con los pacos en una toma, pero no gracias a tal o cual partido, porque han pasado 17 años desde que un partido fue capaz de hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la identidad de los sectores populares en los 90 no sabemos qué, y hasta el día de hoy es un tema de discusión. Lo que sí sabemos es que no es una identidad fija, y que por lo tanto sus lealtades, repito, son circunstanciales. Por eso, la misma inmensa mayoría que le va a dar una votación abrumadora a la Concertación y contra el pinochetismo en 1993, 7 años después va a votar por un representante brutal del pinochetismo como era Joaquín Lavín. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, hubo gente que cambió su forma de votar. Entonces, ¿qué pasa con esa transformación? Bueno, yo creo que no es este el lugar para hablar de las enormes transformaciones neoliberales, la crisis de los sujetos del siglo XX, la aparición del yo, la revaloración de la libertad, la crisis de las ideas colectivas, que también van a golpear mucho la religión y sobre todo el catolicismo, etc. Lo que me interesa destacar es que la izquierda radical va a seguir preguntándose por esos sujetos del pasado. Y la izquierda ochentista, digamos,
va a seguir preguntándose dónde están los cabros de los 80. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad siempre nos reíamos de alguna de esas izquierdas radicales porque seguían esperando, nosotros decíamos una frase que tal vez sea media pesada, pero ya no me importa tal vez. Seguían esperando a los cabros chicos y a los jóvenes que salían en las portadas de los libros de Salazar. Cabros chicos con la cara tiznada, los mocos colgando, un buzo Adidas del año 81 con hoyo, y ese cabro ya no existía. Uno vivía, o sea, yo crecí en una población y los cabros tenían mejores zapatillas, buzos más bacanes que los que yo tenía, esa típica crítica contra el consumo, a lo del consumo me consume, que va a ser el Mulián, que era tan claro en los 70 que tampoco va a entender mucho. Después de esa idea de que casi era como que los sujetos populares se habían vuelto pecaminosos porque se habían ido al consumo. Y veían en el consumo una cosa casi como el nuevo Satán, o la mala iglesia, o la iglesia, o en el mall la iglesia neoliberal, como si la gente que se tomaba terreno, o la que organizaba las JAP antes del 73 no hubiesen estado peleando por lógicas de consumo. Y en el fondo, negando el principio básico de cualquier sujeto popular que, por la razón que sea y por los medios que sea, sin respetar las iglesias de nadie, ni las del mercado, ni las de la ley, ni las de los partidos, va y se mejora sus condiciones de vida y se apropia de las cosas que necesita, lo que Salazar le llamaba acertadamente las guerrillas de recursos de las clases populares. Entonces, las formas de las guerrillas de recursos de los 90 no van a ser entendidas. El endeudamiento va a ser criticado, yo creo que hasta que no salieron los estudiantes a pegarle de frente al CAE, el endeudamiento popular va a ser criticado casi como una tontera. Los pobres son tontos, se endeudan, mira que son tontos. Ponen una tele en su casa en vez de gastarse la plata en estudiar. Faltaba que dijeran, mira que son tontos los pobres, en vez de meter su plata ahora en la vivienda, hacen tomas de terreno en la Victoria, mira que son tontos. O sea, hay un no comprender las formas de las clases populares de los 90, ni sus formas de resolver su lío, y una izquierda que va a seguir esperando a los sujetos populares de los 80, como repito. Y esa izquierda, en el único lugar donde va a poder existir, curiosamente, es en el único lugar donde va a seguir existiendo un enfrentamiento de masas a la política neoliberal, pero que es un enfrentamiento a la política neoliberal no en clave ideológica, no en clave yo me opongo a esto, sino en clave de yo necesito que esto se arregle ahora. Es decir, una lucha social propiamente tal. Y va a ser en el movimiento estudiantil. Y que va a ser el enfrentamiento por el derecho a endeudarse. O sea, el Estado entregaba muy pocos créditos y la mayoría de los estudiantes se van a movilizar en los 90 por un montón de razones, un montón de consignas, algunas locales, otras generales, pero el elemento que gatilla la salida de masas a la calle, casi todos los años entre 1992 y el 2005, y de miles de personas a la calle, algo que ningún otro movimiento podía lograr todos los años, permanentemente, va a tener que ver con el derecho a endeudarse. Con que todos los años cientos de jóvenes no van a tener que irse a la educación superior porque el Estado no les da suficientes créditos. Y ese enfrentamiento va a ser ¿para qué? Para que en algún momento, entre abril y junio, aumenten esos créditos. Y eso va a ir perfilando toda una... va a mantener que un montón de grupos de izquierda ochentera sobrevivan, que sobrevivan, o sea, que superen esta casi extinción de la izquierda en todo Occidente en los 90, y que, por otro lado, o sea, no solo sobrevivan y conviertan los campus en especie de santuarios, en esta clave de los santuarios de la guerrilla, donde te podés ir a refugiar, aguantar y ahí nadie te toca. Los campus universitarios se convierten en eso de ciertas izquierdas radicales, pero también va a ir ahí sobreviviendo una crítica permanente a las formas de la transición, y que yo creo que van a alimentar mucho la cultura de la izquierda no concertacionista, incluso en grupos moderados. O sea, yo creo que el conflicto que hay hoy día entre el Frente Amplio tiene mucho de esa cultura, porque muchas de las primeras líneas de la concertación, o sea, del Frente Amplio, mira, me da lapsus, muchas de esas primeras líneas del Frente Amplio se van a ver formado en ese enfrentamiento cotidiano a la concertación, permanente en un casi de la identidad individual de cada una de esas personas, decir, yo no voy a ser de la concertación, yo no entré a la concertación cuando había que entrar, etc. Y el lío del PC va a ser ese, y va a ser ese desde las peleas de cuando se va a salir Guastavino, Poyarolo, etcétera, o figuras más antiguas como Cafedina Carrera, etcétera, que van a decir, volvamos a la vieja política parlamentaria del PC, y otro sector del PC, otra alma del PC que va a decir no. Y esa discusión adentro del PC va a estar en la discusión del Juntos Podemos, en la marginalidad de los 90, en cómo se abordaba la campaña en la Gladys, en por qué llevar al cura Pizarro en su momento, y que van a llegar hasta el pacto por omisión.
Y el PC hasta el día de hoy tiene ese mismo problema. Y creo que es un problema que el PC lo expresa mejor que nadie, porque es el partido más grande y más emblemático de la izquierda radical, pero es el problema de toda la izquierda que no es la Concertación. Es, por un lado, hacer política en tiempos que ya no son radicales, y que por lo tanto la Concertación siempre tiene la carta pragmática de decir, mira, yo todo eso que tú así ya lo intenté, pero una izquierda radical que entiende que ese pragmatismo es dejar de ser de izquierda. Entonces, estoy citando a Mario Tronti, o sea, es la lealtad a los valores y a los principios y el cálculo pragmático. Y siempre estáis ahí, y siempre estáis ahí. ¿Y qué es lo que está al medio? La producción de una estrategia política. Y creo que esa es la ausencia de la izquierda radical hace mucho tiempo. Hartas izquierdas lo intentaron en los 90, yo fui parte de una de ellas que intentó producir una nueva estrategia izquierda del siglo XXI. Creo que esa estrategia es la de la zurda, creo que es la que comparte hoy día la mayoría del Frente Amplio, aunque no comparte sus mismas ideas sobre sujetos sociales y otras cosas, pero esa idea en específico, la de creación de una tercera fuerza política en la historia de Chile, creo que también fue el intento del PC, pero creo que esas izquierdas desde los 90 hasta ahora siguen en eso, siguen tratando de producir una estrategia política para un sujeto social que todavía no comprenden bien. Y que no comprenden bien porque creo que nadie lo ha comprendido bien, salvo si no es para seguir reafirmando el neoliberalismo, como lo entendió Tironi. O sea, Tironi lo entiende en la clave de, mira, yo en realidad no lo entiendo, pero sé que el tipo compra. Listo. Que eso es lo mismo que no entenderlo, digamos, que narrarlo, la diferencia entre el cronista y el historiador. El cronista dice, mira, la vaca pasó de izquierda a derecha caminando a las 8 de la tarde. El historiador te explica por qué la vaca hizo eso y para dónde podría ir, y qué podría hacer con eso. Creo que Tironi es el cronista en ese sentido de lo que está pasando en la transición. Solo te cuenta lo que pasa con el neoliberalismo y los sujetos, pero no te ofrece ninguna salida para superar esa descomposición moral, humana y material de los sujetos en el neoliberalismo. Entonces, para ir cerrando, creo que el problema de esas izquierdas es que las que no se basaban en el sujeto pre-73, se basaban en el sujeto de los 80, son vaciadas igual de esos sujetos, porque la mayoría de esos sujetos dejan de tener las razones primordiales de su enfrentamiento radical al modelo, que es la pobreza, digamos. La pobreza, la marginalidad, y eso por un buen tiempo en los 90 desaparece. Después creo que reaparece una nueva forma de marginalidad, y eso creo que es lo que se está discutiendo hoy día sobre los sujetos actuales y las razones de octubre del año pasado. Pero por abajo le pasa eso, se desfonda, no solo del mito pre-73, sino de los sujetos del mito ochentero. Por algo, digamos, el 11 de septiembre es una especie de misa o requiem por la muerte de sujetos ochenteros, los únicos lugares donde sigue existiendo ese sujeto ochentero, que es la memoria de las poblaciones emblemáticas. Pero por otro lado, también es vaciado por arriba de cualquier posibilidad de hacer política. Si al final, digámoslo, el binominal es una ley maldita buena onda. Es eso. Y el artículo 8º era la ley maldita y punto. Pero hay una intencionalidad muy fuerte que es algo no dicho del pacto de la transición, pero que es evidente, de dejar a la izquierda radical y a los movimientos populares más radicales fuera de la política todo lo posible. Y por algo la UDI hoy día quiere volver a achicar el Parlamento. Entonces creo que eso, no sé si podría darle mucha más vuelta a eso, que ya no entrar en la mera opinología política. Eso. Gracias. Bueno, Viviana, el Partido Comunista, el plebiscito del 88 y después ese largo camino que fueron los años 90, una especie de travesía por el desierto, diría Andrés Alaman, para el Partido Comunista durante los años 90, momento de, bueno, como mencionaba Lucho aquí, el cura Pizarro como candidato en su momento, las distintas campañas de Gladys Marín. ¿Cómo vive el Partido Comunista este proceso de la transición, de la configuración del campo político en los años 90 y cómo va entrando ya hacia 2000, 2010? ¿Cómo se va reconfigurando el Partido Comunista y, bueno, la izquierda radical en general? Bueno, dentro de esta epifanía pacifista que dijo Luis, gustó, el PC llega bastante golpeado, un poco lo que estaba explicando antes, producto del agotamiento, sus bases sociales, o el sujeto ochentero, como dice Luis, está agotado ya también. Es muy difícil para quienes estudiamos protesta social, sabemos los costos.
ya los analizamos. Imagínense un ciclo de rebelión popular que ha sido de los más importantes que han existido en nuestra historia, mantenerlo y pagar los costos de eso, ya al interior de las poblaciones, en la lucha cuerpo a cuerpo, el desgaste que eso significa. Entonces, viene esta promesa de democracia, que por lo más estaba, era la contradicción, no habíamos peleado por democracia, viene la democracia, hay una posibilidad, una apertura, démosle. Ya es más fácil, además dicen que con un papel, además se puede alcanzar. Entonces, me parece que es eso, sobre todo un agotamiento importante de esa apuesta, pero también hay un contexto mundial que no podemos olvidar, ¿no? Ni sortear en el análisis. O sea, esto coincide además con el derrumbe del socialismo real, ya con todas las implicancias que eso va a tener en las orientaciones, además ideológicas, a través de la imposición del pensamiento único. Entonces, era muy difícil ser comunista en Chile durante el tiempo de la transición, y quizás lo siga haciendo, este partido obrerista, con una línea tan clara, si quieres puede ser dogmática, lo que sea, pero una línea muy clara que ofrecía orientaciones, mapas de ruta muy claros, lo que debe haber dado, me imagino, una seguridad tremenda, una claridad, ser parte además de esta gran familia, que era el Partido Comunista, y se empieza a desquebrajar. ¿Ya? Y tenemos esta fuga que estamos viendo por la derecha y por la izquierda, porque ya no da respuesta, no sabe idear políticas, ni tácticas, ni a mediano plazo, ni estratégicamente. ¿Ya? Entonces, esa oscilación que la acompaña, y vamos a ver una transición, y se va a reconfigurar el Partido Comunista. Ahora está de moda decirse reinventarse. O sea, reinventándose. Entonces pasa de este partido obrerista, efectivamente, el partido de la clase trabajadora, me parece bien seguir siendo un partido de izquierda progresista, pero un partido de tendencia, que van a ir variando esas tendencias de acuerdo a las coyunturas, muy asociadas también a las coyunturas electorales. Va a haber un esfuerzo, además, bueno, este es el contexto en que hay que decirlo, la fragilidad de la democracia en Chile, pero no simplemente en términos estructurales, de esta democracia protegida, de los enclaves autoritarios, sino esta idea de que la democracia es frágil, es un jarrón de porcelana, y por lo tanto hay que favorecer el consenso, y cualquier elemento que vaya a dañar ese consenso es condenado a las penas del infierno. Entonces hay que despojarla de las pasiones de la plebeya, de las pasiones de la chusma, y tenerla encerradita esta democracia, porque es muy frágil y se nos puede romper, hay que cuidarla, ¿ya? Como algo enfermo, no sé. Entonces viene un esfuerzo del PC por reconstruir su historia, esto también lo ha trabajado Rolando Álvarez, y retomar su línea recabarrenista. Ya jura más bien del marxismo-leninismo, y como matriz ideológica interpretativa, pero también del marxismo. La lucha de clases ya no va a estar presente, ¿para qué decir del horizonte socialista? Reivindica como fundación, me parece, va más atrás, 1912, el POS, la adhesión al Internacional Comunista va desdibujándose, y también eso viene con un desconocimiento de su propia historia reciente. Costó muchos años para que el PC aceptara o reivindicara la paternidad del frente, ¿ya? Y va cambiando, y si lo hace no es claro, y también vuelve a ser oscilante. Entonces, ¿reivindicamos la política de rebelión popular o no? Y el frente fue nuestro brazo armado, y por lo tanto nuestro brazo político, o no. Y esto lo podemos ver si alguien sigue las declaraciones de Tellier, van cambiando de mucho, poco a nada, y mezclándose en distintos momentos, de acuerdo también a la coyuntura electoral, ¿ya? Pero por lo menos hasta mediados del 2000, muy poco. Efectivamente, se va, como decía, estoy de acuerdo con Luis, se va vaciando de sujeto,
y esto tiene que ver con debilidades, me parece, interpretativas y ideológicas también, de la transformación y del proceso de acumulación que se está dando en Chile. Continúo con eso. Las implicancias de la desvaloración del trabajo, pero no solamente en términos de salario, sino el valor social del trabajo, y desaparece, parece, la idea de que los trabajadores, también trabajadora, la clase trabajadora, es un sujeto muy presente, digamos, en las luchas sociales, ¿ya? Si, de hecho, la lucha de clase ya no va a estar presente tampoco en su nomenclatura. Entonces, bueno, como insisto, me parece que llega bastante deshibilitado, desorientado, pero va a ser, de todas formas, un partido crítico, parece con aspiraciones más bien de corte socialdemócrata, y que es parte de esta izquierda, esto extraparlamentaria, esta categoría que se acuña en los años 90 para señalar a las fuerzas de izquierda que están al margen de la concertación. Entonces, ¿qué pasa en los años 90 con la política del PC? Me parece que se centra en tres cuestiones principales, que es como sus banderas de lucha. Primero, efectivamente, una crítica constante a lo que es los resabios de la dictadura en términos de una democracia protegida, estos enclaves autoritarios que va a estar denunciando. También va a ser una crítica a la orientación económica de los primeros gobiernos de la transición, y me parece que el más importante, el tercero, que es una labor muy importante que realizan en torno a los derechos humanos y a continuar exigiendo verdad y justicia de la dictadura. Y también denunciando sin duda la política de los acuerdos constantemente de la Constitución, o sea, de la concertación, perdón. Y en esto, como también señala Luis, Gladys Marín va a ser una figura bastante relevante. Ya yo todavía recuerdo estas imágenes de la Gladys constantemente defendiendo el ser comunista en programa de televisión, además rodeada de puros hombres, y siempre con mucha carisma. Me parece que todavía podía plegar o cohesionar un poco a lo que iba quedando de este PC tan desorientado. Y seguía teniendo una crítica un poco más fuerte a lo que era la experiencia ya hasta ese momento del gobierno de la concertación, pero me parece que ya es otro partido, o hay un cambio fundamental desde que la Gladys Marín se enferma. ¿Ya? Y hay una nueva conducción al interior del PC, y al parecer hay consenso, o por lo menos dentro del Comité Central, que ya hay que revela un agotamiento de esta exclusión parlamentaria. Ya vamos a ver que van moderándose las críticas a la concertación. Ya es bien esto, hasta cuándo vamos a estar fuera, cómo vamos a estar, no vamos a incidir en las decisiones. Entonces va a haber un acercamiento gradual, pero ascendente, me parece, a lo que es las políticas concertacionistas o a los partidos concertacionistas. Hay una señal clara ahí en el apoyo de la segunda vuelta a Bachelet en el 2006, ya aburrido de esta lógica testimonial en que incluimos al cura Pizarro. ¿Ya? Entonces, gracias a esos acuerdos políticos, ya en el 2009 podemos ver que vuelve, después de cuántos años, el PC vuelve al Congreso, ¿ya? Con 3 diputados, 3 diputaciones, y pasa muy rápido, hay como un cambio de escenario, irrupción de movimiento social, el 2011 movimiento estudiantil, liderazgos importantes, además bastante carismáticos que levanta el PC dentro del movimiento estudiantil. Y uno creía pensar que iba a volver a conectarse más con lo que ellos mismos decían en la calle, con estas bases, con estos movimientos, con esta crítica desde abajo, pero no es así. Y ahí, después del pleno del Comité Central, ya en el 2013, optan por reconformar la concertación en esta plataforma, o este acuerdo programático que fue la nueva mayoría, insistiendo con esta tesis que había levantado Camila Vallejo, de que vamos a estar con un pie en la calle y un pie en la institucionalidad. Y eso, al calor del mandato, bueno, vuelve, no menor el dato, vuelve el PC al gobierno, ya tercera vez en su historia. Las 3 no terminaron muy bien, digamos. La primera con Gabriel González Videla, sabemos
más o menos lo que pasó, proscripción del Partido Comunista, la segunda durante la Unidad Popular, con Salvador Allende, golpe de Estado, y ahora era la tercera vez en su historia que el glorioso Partido Comunista volvía al gobierno con la intención de diferenciarse, ¿ya? De lograr esta tercera vía o esta tercera fuerza que intentó construir como alternativa a la derecha, como alternativa a la concertación durante la buena parte de la transición, y alejarse de estas políticas y efectivamente poder avanzar en una mejora, en reformas importantes de corte estructural que pudiesen revertir la situación en favor de la gran mayoría, pero no fue así. Lo que vemos es me parece que eso no lo logra. Se encontraron con bastante escollo, y terminó siendo, me parece que una fuerza más, muy leal, además hay que reconocerlo, muy leal al gobierno de Michelle Bachelet segunda, como el segundo gobierno, pero que salió bastante trasquilado, me parece, el PC, y no demostró la capacidad política ni estratégica para poder diferenciarse del bloque concertacionista, ¿ya? Esa es mi opinión al menos. Ahora vamos a ver, no sé, qué va a pasar. Ahora creo que dejaría hasta acá para que pasemos a las preguntas. Ya no me quiero extender tanto tampoco, que nos advirtieron. Tuve un momento en que medio me falló el internet. Tuve por primera vez el problema del internet ese. Pero bueno, agradezco por la intervención, Viviana, muy esclarecedor también respecto de lo que fue la trayectoria del Partido Comunista. Ahora me gustaría leerle algunas preguntas que han salido aquí, a ver si las pueden ir respondiendo. Tratemos también de nuevamente respetar los tiempos, de no hacerlo muy largo. Aquí preguntan para Luis. ¿Por qué hasta hoy la izquierda aún tiene una visión idílica del sujeto popular? Pregunta Cristian. ¿Qué otra pregunta más hay? Álvaro García Linera señalaba que uno de los grandes errores del gobierno de Evo era fomentar al sujeto consumista y no convertirlo en ciudadano. ¿Es poco acertado ese diagnóstico? Pregunta para Viviana, dicen. Esas dos almas del PC desde los 80, institucional e insurreccional, ¿permanece de alguna manera hasta hoy? Y bueno, hay otras preguntas más referidas a la actualidad. Me imagino que alguna libertad podrán tener para responder estas preguntas. ¿Qué opinión les merece el papel dejado en el escenario político actual desde el Partido Comunista y con una carrera como alcalde se levanta como posible candidato presidencial? Otra pregunta que está aquí presente también, más de la actualidad, ¿cómo resolver o recaptar eso que se señala como identidades que actúan por la vida, pero no por la política, en vista a una práctica identitaria actual que dirija su estrategia a la política? Veo que hay varias preguntas un poco largas. Hay otra que dice, ¿es posible hablar de un anticomunismo de izquierda? ¿Cuán influyente podría ser en las posibilidades de Jadwe con miras a la presidencial? Y acá nuestro colega Víctor Muñoz pregunta y comenta, el PC venía de ser un partido moderado y en los 80 su violencia aguda no proponía la revolución socialista sino la democratización, es como planteaba al principio de esta conversación Viviana. Tampoco habló en los términos leninistas de un horizonte de dictadura del proletariado. Sin embargo, son los más golpeados por la caída de los socialismos reales y cargan con el estigma de no haberse renovado doctrinariamente. ¿Cómo entender la concepción de democracia en el PC y en las tradiciones de la izquierda radical? ¿Hubo procesos de revisionismo de las tradiciones marxistas, leninistas o prosoviéticas? ¿Existieron otras renovaciones? Bueno, son varias preguntas, así que me imagino que no van a poder responderlas todas. Ojalá unos 10 minutos para responder en general,
y ir agrupando las preguntas para que no nos alarguemos tanto. Partamos contigo, Viviana, ¿te parece? Puta, están buenas las preguntas, ¿ah? Como buenas preguntas complejas. A ver, en torno a las dos almas del PCE, sí, claramente durante los 80, me parece fue un poco el sentido que le di a la presentación, convivieron dos fuerzas, ¿ya? Que podemos llamar de izquierda o de derecha, y de derecha del partido radicales versus moderados, quienes querían impulsar más allá la rebelión popular y quienes querían frenarla por miedo a estas desviaciones en la línea y perder terreno dentro de la lucha de masa. Ahora en la actualidad me parece que también la debe tener el PC, pero no, quizás no se nota tanto. De hecho, ahora se conmemoran, como les decía, 40 años de la política de rebelión popular de masa. Era un momento bastante oportuno. Yo me imaginaba que iban a hacer algún tipo de debate, de coloquio, de reflexión en torno a lo que había sido una política tan significativa en su propia historia reciente, que además podrían reivindicar en la coyuntura actual, más que decir del 2019, porque de alguna forma la sedimentación de los años 80, esas formas de lucha y esa radicalización que se experimentó fue favorecida por esa política, acompañada, orientada por esa política, se acuñaron algunas, se sedimentaron, como digo, formas de lucha que están presentes sin duda desde mi punto de vista en la lucha callejera del 2019. Es una forma de desarrollar el despliegue de la rebelión donde veo bastantes continuidades. Entonces hay, no sé, un desconocimiento, un silencio en torno a esa acción, si quieres, rebelde o de corte más insurreccional en algunos casos, y que se ve en la propia apropiación o reivindicación de sus referentes armados o esos liderazgos. En algunos momentos se les ha entregado, creo que unas medallas, se ha hecho algún tipo de reconocimiento, pero muy puertas cerradas y limitadas. De todas formas, insisto, el PC es un partido progresista que convive, además, que digo que se ha ido conformando en un partido de tendencias, y hay una tendencia dentro de él, que sí está aún, me parece que siente más sintonía con otras formas de expresión político que escapan necesariamente al campo institucional, que siempre estos dos ámbitos que supo manejar bastante acertadamente a través de la lucha de masa a lo largo del siglo XX. En ese sentido, a propósito del partido de tendencia, me parece que una de esas es Jadwe. ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo bien en torno a Jadwe, que si era posible que, cuán influyente podría ser en las posibilidades de... el anticomunismo que pesara. Miren, esto sabemos que lanzar candidaturas presidenciales con tanta antelación generalmente se queman. Entonces, cuando apareció esto, por más allá que me parezca pertinente, que yo pueda respetar el trabajo que ha realizado Jadwe a nivel de su alcaldía, incluso su discurso político, que es bastante coherente, me parece, ya me produjo desconfianza que fuese levantado con tanta antelación. Es como que todo invitara a que lo quisieran quemar un poco con esa exposición. No sé si conseguirán en esto o no. Y también tengo serias dudas que represente la opinión de Jadwe, porque eso no lo tengo claro, al PC en su conjunto. O sea, que tenga un liderazgo importante al interior del propio PC, más allá del liderazgo que está teniendo, me parece, en las fuerzas de izquierda. ¿Ya? Pero sin duda también se ha instalado, y en eso el modelo fue bastante exitoso, pero no solamente este modelo, sino están los trabajos de Marcelo Casals, de ver cómo se ha ido imponiendo el anticomunismo en nuestra historia política, criminalizando esa postura, y tenemos distintos dispositivos
expresivos, comunicacionales, etcétera, que están fungiendo en favor de promover ese anticomunismo para frenar cualquier tipo de cambio o mejora de bienestar social, ¿ya? Y sobre la pregunta que me hacía Víctor, efectivamente hubo un proceso de revisión de las tradiciones, ¿ya? Y eso lo veo cuando decía, efectivamente abjura el PC del marxismo-leninismo, por lo tanto abjura de la dictadura del proletariado, porque también se dibuja un horizonte socialista, para qué decir un mañana comunista, de su política estratégica ya no está. Si en un momento adhirió al gradualismo, esta revolución por etapas, en algún momento se iba a configurar ese rojo amanecer, ese comunismo, ese paraíso en la tierra, era un punto que se quería llegar, dada la maduración de las fuerzas productivas y también del sujeto. Entonces, también hay un replanteo en torno a, lo explicó Luis muy bien me parece, en torno a la caída de ese sujeto, de esa reivindicado, de acuerdo al PC, al menos oficialmente, y ya se abre un poco a nuevas posibilidades de fuerzas que quiere representar, con los movimientos sociales. Sin una buena, desde mi punto de vista, teorización en torno a ello, ninguna explicación de corte ya más ideológico dentro del proceso de confrontación, para que hablar de lucha de clase dentro del capitalismo. Entonces, el sujeto ya viene siendo mucho más amplio, aunque tan amplio que es bastante poroso, ¿ya? Y no se sabe muy bien a quién dice representar, hablan así genéricamente esto de movimientos sociales, ¿ya? Y la refundación, no sé si ya lo repetí o no, ya recuperar estos esfuerzos de recuperar más bien la línea de Recabarren, ya desaparece del PC en la recuperación de lo que había sido, claro, se entiende, de la Unión Soviética o del movimiento comunista internacional. No es algo que le pase solamente al PC chileno, en todo caso. Ya dentro de ese camino de renovación, que desde mi punto de vista, ya no lo integraría dentro de la izquierda radical. Ya para mí, desde mi punto de vista, el PC ya no es parte de esas fuerzas radicales, y más bien me parece que está con una política bastante moderada, que no se ha distanciado tanto, sobre todo en estos últimos tiempos, de lo que fue la política concertacionista, claro, buscando algunas mejoras e incidencias dentro de algún tipo de reformas bastante limitadas. Súper. ¿No? Vamos con Luis, con las preguntas, a ver. A ver, voy a darla en el orden que aquí, voy respondiendo en el orden de lo que aquí apareció en el chat para no darle más color. Yo creo que el concepto que va a cruzar todas mis respuestas es clase media. ¿Por qué la izquierda tiene hoy día una visión idílica del sujeto popular? Bueno, tú idealizáis lo que no conocimos, o lo que no tenía al lado. Idealizáis el sujeto popular porque básicamente la izquierda desde más o menos, desde principios de los 90 para adelante ha sido una izquierda, yo creo que históricamente ha sido una izquierda muy mesocrática, pero que el movimiento obrero y la emergencia fuerte de movimientos populares de masa entre los 50 y los 60 hacen que eso se dibuje y hay un cierto equilibrio. Pero creo que la izquierda chilena, precisamente por su carácter parlamentario, por el rol de las universidades en la formación de la izquierda chilena, sobre todo la UTE, y sobre todo la Chile, el peso de la universidad, el peso de las migraciones de los años 20 y 30, en específico, muy específicamente de la migración del exilio español, hay un peso muy fuerte de la clase media y que con la descomposición de los sujetos populares
esos sujetos populares ya no pueden, ya no tienen cabeza propia, digamos, los partidos de izquierda. No es que no hayan pobres en los partidos de izquierda, siempre ha estado lleno de pobres. No es eso, sino que no hay una identidad que sea capaz de competir esa identidad de clase media. Es tan así, por ejemplo, que todos los intelectuales que se han nombrado en esta conversación y que son posteriores a 1973 son académicos, no son políticos que escriben. Casi toda la discusión, por ejemplo, la izquierda actual es sumamente tecnocrática, etc. Es una izquierda que idealiza al sujeto popular porque lo sigue mirando a través de encuestas y no a través de movimientos. Cuando la izquierda pre-73 decía el movimiento obrero lo que quiere o lo que desea o lo que exige, es lo que el movimiento obrero no tenía que ser una encuesta. El movimiento obrero se te paraba en la calle, te ponía un lienzo y te decía este es el programa de lucha y bueno, búscate a alguien que represente más que yo a los obreros. Hoy día la relación con el movimiento obrero, al no existir esa voz propia y autónoma de la clase obrera, es una relación sumamente exterior. Es una relación de interpretar, como si tuvierais que ver los signos a través de las runas hipertecnológicas que son hoy día la encuesta y el uso de datos. O sea, ahí me da mucha risa que la izquierda se basa más en la encuesta de estudios longitudinales del COES, algo agiladamente mesocrático, de clase media, y uno ya diría corriéndose, y ya no puede contar con sus antiguas herramientas, que era la relación con los militantes y dirigentes de base. Que era, no sé, cuando uno militaba preguntaba así, oye, ¿cómo están los cabros allá? Mira, no, están con ganas de pelear, ¿ya van a salir? Sí, van a salir. ¿Cuántos van a salir? Ya. No, hoy día vaya a la encuesta, porque no hay una relación directa. Por eso creo que hay una idealización del sujeto popular. Y no creo que a alguien le pase solo al Frente Amplio. Por ejemplo, creo que creo que ya se le está quitando, pero ese viraje hiper radical que tuvo el PC entre el 18 de octubre y hasta hace poco, tenía que ver con esa sobreestimación de la gente peleando en la calle. Y claro, había un momento que estaba embarrada, pero había un momento que tú te corrías 3 cuadras más allá en Plaza Italia y no, estaba todo bien. Por lo menos en marzo era así la situación. La pregunta que se hace de los errores del sujeto popular consumista y no reconvertido en ciudadano. Yo creo que no tiene que ver con hacer esas polaridades del consumista y el ciudadano, sino que tienen que ver con que entender cuál es la capacidad de constituirse en sujeto político, si a eso le llamamos ciudadano, a partir de las necesidades de los sujetos populares que no son mistificadas. O sea, los sujetos populares tienen necesidades de sectores populares, tienen necesidades de que se les respeten sus derechos, de organización, necesidades de capacidad de incidir en los espacios y en las instituciones que toman decisiones respecto a sus propias vidas, y la capacidad sobre todo de poder compartir el mundo de la misma forma que en los otros sectores. Y eso tiene que ver con peleas súper cotidianas, no con grandes temas. Entonces, esa diferencia de que se dice más adelante, de las dos almas, etcétera, yo creo que tiene que ver con una incapacidad de la izquierda de interpretar las tendencias de conflicto y enfrentamiento que los sectores populares dan, porque, y esto también creo que atraviese todo lo que estoy tratando de responder, pero creo que está en la base de todo lo que digo. Hay una constatación que es como una hipótesis base de cualquier posibilidad de pensar que la izquierda es un pensamiento racional y no solo un pensamiento mágico como, no sé, creer que las runas de las piedras te van a hablar. O sea, es algo racional, serio. Y creo que esa constatación es que la gente lucha. La gente sometida a determinadas circunstancias de empobrecimiento y opresión pelea. Que la gente pelee no es una gracia del comunismo, no es una gracia de la izquierda, no es una gracia de tal o cual militante o tal o cual partido. La gente pelea. Y a partir de la constatación de que la gente pelea sometida a determinadas condiciones, forma partido. Y ahí hay una decisión de formar un partido. Hay una ruptura entre esa línea, hay una ruptura, yo creo que histórica, que no se ha podido volver a suturar y que se para ya a nivel de clase de esa constatación. El partido es una cosa de clases medias profesionales integradas, y la lucha porque hay que luchar es como una garantía climática para esos partidos. Ya no un asunto que proyectar, o sea, esos sujetos que luchan son naturaleza. Ya no una historia que proyectara una nueva categoría social a un nuevo estadio de vida. Y que tiene que ver con que la clase media suele mirar a los sectores populares en clave de tutela. La clave del profesor, el abogado, el médico. Yo te digo lo que tú hay que hacer porque tú eres incapaz de decirte a ti mismo lo que es mejor para ti. Y es muy de profesionales decirle a las clases populares qué hacer. Y creo que los partidos de profesionales hoy día se relacionan en esa clave tutelar con las clases populares. Por eso tenemos un montón de izquierda radical diciendo hoy día que la gente no sabe por lo que va a votar ahora en octubre. Porque se enfrenta en esa clave, tenéis que estudiar, una clave muy académica, muy de profesional, tienes que entender la realidad y recién ahí puedes decidir política para ti. Antes de eso eres un infantil, una persona que no entiende, un tonto que lo engañan los partidos, todas esas cosas que anda diciendo mucha izquierda radical. O sea, en esa misma clave respondo a la pregunta de esas identidades populares que todos lo saben o nada lo saben. O sea, creo que las dos son formas de mistificar el campo popular.
a los Salazar, el campo popular sabe algo que nosotros no sabemos, y allá en la Pobla están todos vivos y todos cachan, y tú eres pavo porque no vas a la Pobla, entonces no lo cacháis. Eso es este chamullo, es un chamullo de alguien que tampoco va a la Pobla y cree que la Pobla está todo... Cuando tú creció en una Pobla, lo único que quería es salir de ahí. Pues que eso te construye identidad, construye místicas, cultura afirmativa, no lo niega. Pero eso, o la versión de que, bueno, no saben nada, son unos idiotas porque en realidad no pasaron por la universidad conmigo. Y creo que esa diferencia de luchar por la vida o de construir identidades, la pelea por la vida o por la política es precisamente eso, porque hay una tutela, o sea, el carácter tutelar de esa izquierda de clase media para garantizar su propio rol tutelar, o sea, para garantizar el rol del profesor, digamos, el rol que antiguamente era el rol del cura, para garantizarlo, es muy importante de que no haya un salto a la política, de que los sectores populares no hagan política por sí solos. Y eso se da no solo en, por ejemplo, cuestiones como que no pueden votar los independientes, no pueden ser candidatos, sino al revés. Cuando hay mucha izquierda que le está diciendo todo el rato a los sectores populares que se involucran en política que están siendo engañados, o que son tontos por hacerlo. Como si el tipo no supiera que los partidos son de delincuentes, de mafiosos, máquinas de operadores, etc. Como si no lo supiera, y a pesar de todo eso decide tomar la decisión de militar. Porque cualquiera que haya estado en un partido sabe muy bien que adentro de un partido, incluso el Partido Comunista en su época más estalinista, no son una cosa recta, cuadrada, donde te dan una orden y tú la cumplís. El Partido Comunista, y repito, cualquiera que haya militado ahí, que es el partido más cuadro, ha tenido 1000 rebeliones de base que no han terminado en expulsiones de militantes, sino en negociación entre el movimiento social de esas bases y la relación con la necesidad política del partido, etc. Creo que el problema es esa relación, ese diálogo entre bases populares politizadas y sectores dirigentes que todavía creo que tienen ese carácter mesocrático y además no muy sincerado. Son las dos últimas preguntas. Yo creo que el anticomunismo, hay dos niveles de anticomunismo. Hay un anticomunismo que es muy fuerte, yo creo que es la élite, y que se nota mucho cuando las élites le dicen a todo lo que parezca de intención reformista, o sea, cuando le decían a Bachelet comunista. O sea, esa idea, hay una élite que le dice comunista, y aquí lo anoté, es el odio a la historia de los pobres insolentes. O sea, cuando ellos odian al PC, odian y dicen comunista, adentro, fuera del PC, aunque sea gente que también le tiene mal al PC, etc., lo que odian es a los rotos insolentes. Y ese odio aparece en los sectores mesocráticos, que pueden estar sobre todo históricamente han estado en la DC, ese odio anticomunista en la DC, pero también uno lo puede ver en las nuevas izquierdas, lo puede ver a veces en sectores que se supone son aliados del PC, que es el odio de la tutela de clase media a lo que significa en la historia la fundación del Partido Comunista, independiente de lo que hoy día sea el Partido Comunista o en lo que terminaran esos partidos comunistas en cualquier lugar del mundo, que es el acto, Perry Anderson lo dice así, hay historiadores que les gusta subestimar la importancia histórica de la fundación o la creación o el invento de una idea llamada Partido Comunista, que es equivalente al invento de la electricidad, va a decir Perry Anderson. O sea, es una tecnología, un invento tecnológico para las clases populares, que es la primera vez en la historia que dicen no vamos a hacer más política de esclavos, es decir, no vamos a hacer más la política de levantar el dedo o bajarlo según lo que nos dice el tutor, el profesor, el médico, el abogado, que va a ser a nombre de nosotros, sino que vamos a fundar un partido de nosotros. Y ese partido es de nosotros y chao. Y es un partido que es internacional, que no responde a la patria, no responde al Estado. Yo soy hermano del comunista de Gabón y del tipo de Dinamarca, más que del rico que vive a 7 cuadras de mi casa. O sea, es una afirmación de insolencia, no solo contra la oligarquía, sino también contra esa tutela de la clase media permanente sobre los sectores populares. Es una insolencia. Y por eso siempre odian al comunista en genérico, odia a cualquier partido de izquierda, cualquier actividad reformista. Por eso yo tengo una opinión muy mala de Maduro, pero hay un odio al chavismo y a Maduro también porque son negros, son mulatos, son mestizos. El odio a Evo Morales, o sea, no se compara probablemente con ningún otro odio en Latinoamérica a un presidente extranjero en Chile. Y es porque es un indio insolente que dice, mira, sé que yo quiero otra bandera. Y quiero que en mi país además se legitime esta lengua de los indios como lengua nacional. Esa insolencia es lo que odian cuando aparece el anticomunismo. Ahora, las peleas entre la izquierda no todas pueden ser calificadas anticomunistas. También es una exageración cuando cada vez que alguien dice, mira, yo no estoy de acuerdo con el PC, quería anticomunista, o sea, ya, chan. Ahí volví a Stalin, digamos. Y lo último que dice Víctor, sí, tiene toda la razón, y con eso, para pasarlo lo más corto posible, creo que hay un problema con el PC, con la democracia, y yo creo que no lo ha superado. O sea, hasta hace 6 años, 7 años atrás todavía estaba echando cabros en comités de cuadro, unas cosas que
Yo creo que, y en eso Riquelme, si bien Alfredo Riquelme en Rojo Atardecer también expele muy ese anticomunismo de los excomunistas, yo creo que se nota mucho en su libro, pero tiene mucha razón cuando dice que el PC nunca resolvió el problema del leninismo interno. El PC en los 50 resolvió el problema de la dictadura del proletariado. Eso que le sigan pidiendo que dé explicaciones por la dictadura del proletariado es anticomunismo, punto. Porque desde los 50 que no lo quiere el PC en Chile explícitamente. Pero en la interna, las lógicas leninistas yo creo que siguen siendo muy fuertes. Más fuerte, y es uno de los partidos más autoritarios probablemente de la historia de la izquierda chilena, bueno, sin contar ya ciertas excentricidades políticas, partidos como Trotsko y esas cosas ya que no cuentan. De los partidos que importan, es probablemente el partido más autoritario, yo creo que eso no lo ha resuelto. Ahora, para ser justos con el PC, es un partido que lleva una transición interna de hace ya varios años que tiene que ver precisamente con un componente juvenil, también muy fuerte de clases medias, que no tolera tampoco ese autoritarismo. Y que tiene esa idea del PC más como, lo decía Viviana, de un partido de corte socialdemócrata, más inserto en una ciudadanía democrática, con cierta incidencia, y ya no el partido conspirativo, donde la verticalidad del mando garantizaba la vida de los militantes, de cierta manera. Y creo que eso el PC todavía no lo resuelve bien. Digamos. Se nota mucho a veces cuando llevan a Jadwe a la tele y pareciera más que estuviera defendiendo al Partido Comunista que ofreciendo una línea política de masa. Entonces, Jadwe es muy bacán para retrucar, y cuando tú eres de izquierda te entusiasma, porque por fin veías un tipo en la tele que está respondiendo a todas las tonteras que te han dicho toda tu vida, pero eso no sé, o sea, bacán para la izquierda, pero no te suma ni un tipo más 2 centímetros más allá, digamos. Eso, no sé si logré responder. Bueno, oye, muchas gracias a ambos por sus exposiciones. Por supuesto, muchas gracias a todas las personas que participaron en las tres sesiones que tuvo este coloquio, en la sesión de hoy día. Muchas gracias también al centro por organizar este evento que, como bien comentaba Viviana, este septiembre fue un septiembre bien marcado por las fechas, por los 50 años de la Unidad Popular, por supuesto, y también en especial para esta conversación, por los 40 años de la política de rebelión popular de masa y por los 40 años del plebiscito constitucional de la dictadura, que en menos de un mes vamos a tener otro plebiscito constitucional. Nuevamente, algo se está fraguando también por este mundo de la... yo ya no sé cómo le llamarán en el futuro a este mundo de la no concertación, pero... hay una reconfiguración hoy día en curso y este plebiscito parece ser nuevamente una oportunidad para ir redefiniendo el campo político, tal como lo fue el del 88 y por supuesto el que dio pie a esta conversación, el del 80. Ya tendremos tiempo quizás en un par de años más para volver a preguntarnos por qué pasó con este mundo después del plebiscito del 25 de octubre del 2020. Ojalá volver por supuesto a encontrarnos y a seguir hilando las hebras de la historia. Por supuesto, esto ha estado quedando grabado, van a poder encontrarlo en la página, en el canal de YouTube que tiene el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, ponen CISJU y ahí van a encontrar los tres coloquios, van a encontrar mañana vamos a estar subiéndolo, y van a encontrar los anteriores, también van a encontrar toda la producción de eventos, foros y Zooms que hemos tenido desde el CISJU en este tiempo. También pedirles y sugerirles que para más eventos y ocasiones de conversación como esta, sigan nuestra página de Facebook. Pronto vamos a estar actualizándonos para tener más llegada en el público más joven, que claramente aquí todavía estamos atrasados y solo estamos en Facebook, pero ya pronto vamos a multiplicarnos en las plataformas. Muchas gracias.